Hoy te traigo una historia de adulterio que está en la Biblia para que veas el corazón de Dios, que nada tiene que ver con el corazón del mundo. Vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia es muy conocida por muchas personas, incluso los que no son cristianos. Y es una historia que le encanta a los cristianos. Sobre todo la última parte que dice: vete y no peques más. Pero hoy vamos a hablar sobre esto, ya que estamos hablando del adulterio. Una mujer fue capturada en el acto mismo del adulterio. O sea, fue como Andy Christie. A ella la agarraron en el acto mismo del adulterio. Y los fariseos la trajeron a Jesús. Jesús estaba en el templo y estaba enseñándole a las demás personas, cuando de pronto se aparecen los fariseos y le dicen: Señor, aquí hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? Obviamente los fariseos no querían aprender de Jesús. Recuerden, los fariseos son fariseos. Los fariseos son personas que conocen mucho la palabra. Los fariseos son personas que tienen su propio pensamiento y su propia justicia, pero que habíamos dicho anteriormente que para Dios la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Los fariseos no pueden recibir a Jesús. Los fariseos no pueden creer en Dios. Aunque ellos dicen creer en Dios, ellos no pueden creer en Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen en ellos mismos y en su propia justicia. Para los fariseos, esta mujer estaba cometiendo adulterio. Para los fariseos, ellos no son como ella. Para los fariseos, ellos son mejores. Para los fariseos, ellos están bien ante Dios. La mujer es la pecadora y es la adúltera. Si viste el video anterior, ¿te suena esto familiar? Sí, este señor que estaba hablando sobre esta pareja, diciendo que merecen ser avergonzados, porque para él no es como ellos. Eso es lo que un fariseo es, una persona que tiene su propia justicia. Entonces, esta mujer es traída ante Jesús, y Jesús, cuando la ve, se agacha en la tierra y comienza a escribir, ¿cierto? Él comienza a escribir. Pero ellos seguían insistiendo. Como les decía anteriormente, a los fariseos no les importaba saber el corazón de Dios ni de Jesús. A los fariseos lo que les importaba era hacerle trampa a Jesús, o sea, agarrarlo de atrás para adelante. La ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. O sea, esa mujer por la ley de Moisés tenía que morir apedrada, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ella? Pero era para tentarlo, era para molestarlo, era como para sorprenderlo, para que él no le quedara de otra. Si realmente tú dices que tú vienes de Dios y Moisés dijo que el adulterio te merecía la muerte por ser un pecado y tenía que la persona que morir apedrado, entonces tú tienes que decir hay que apedrarla, y esa mujer tenía que morir por la ley delante de todos apedrada. ¿Quién es el que tiene la sabiduría? Jesús. Jesús salió de esa situación fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría. La respuesta de Jesús ninguna otra persona en el mundo pudo haberla dado. Él estaba escribiendo en la arena y se levantó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La frase que hemos estado compartiendo desde videos anteriores. ¿Quién de ustedes, el que de ustedes esté libre de pecado, el que de ustedes nunca haya cometido ningún pecado, ok, que lance la primera piedra? Pero ¿qué sucedió? ¿Lanzó alguien alguna piedra?
No. ¿Qué dice la palabra? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Tuvieron que irse, porque ciertamente todos han pecado. Ciertamente todos son pecadores. Ciertamente ninguno puede juzgarla. Ciertamente ninguno puede lanzarle la piedra a ella. Ciertamente ninguno puede hablar de ella. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Qué sabiduría la de Jesús, callar a las personas con su propio récord. Tú tienes récord. Tú eres humano. Tú has cometido errores. Tú has pecado. Tú te has equivocado. Tú estás sucio. Por tanto, tú no puedes hablar de nadie. Ese es el corazón de Jesús. ¿Qué hicieron los fariseos? Dice que acusados por su propia conciencia. Los fariseos se acordaron, verdaderamente yo no puedo lanzarle una piedra. Esa respuesta de Jesús verdaderamente fue una respuesta muy sabia, y fue lo que hizo que la mujer no pudiera ser apedrada en ese momento. Pero detrás de esa respuesta, ¿qué hay? Detrás de esa respuesta hay una ley. Yo te voy a mostrar cuál es esa ley. Esto se lo explico a los que no conocen de esto, porque los cristianos obviamente conocen de esto. Anteriormente a Jesús había venido Moisés. Moisés era un profeta que se había comunicado con Dios, y Dios le había dado la ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos. Aunque ustedes no hayan escuchado esta historia, probablemente ustedes saben lo que son mandamientos, porque todo el mundo sabe lo que es mandamiento. De hecho, tú le preguntas a cualquier persona en el mundo, ¿tú eres pecador? Te dice automáticamente sí. ¿Por qué? Porque yo robo, porque yo adultero, porque yo esto, porque yo miento. Simplemente la persona que no roba o que no es adultera, que se cree que es buena, pero simplemente dice yo he mentido, entonces yo soy pecador. Dios le dio los mandamientos a Moisés para que Moisés se los diera al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y así hizo Moisés. Esos 10 mandamientos, desde el 1 hasta el 10, dicen las cosas que no se deben hacer. Pero realmente la ley no era solamente 10 mandamientos. Habían 10 mandamientos, pero también habían estatutos y leyes. En total eran 613 leyes que no están en la Biblia, pero están en la Torá. Los israelitas, el pueblo de Israel, sí conoce esta ley perfectamente bien. ¿Por qué? Porque ellos se rigen por esta ley. La ley de Moisés. Así la llamamos los cristianos, porque así lo llama la Biblia, la ley de Moisés. En la ley de Moisés, ¿qué dice? No adulterarás. Entonces esta mujer es pecadora. ¿Por qué? Porque adultera. Pero Jesús estaba sentado en la arena, o sea, no sentado, pero agachado en la arena, con el dedo escribiendo algo. La Biblia nos dice que él estaba escribiendo, pero Jesús estaba escribiendo con el dedo. Cuando Dios escribió en las tablas los 10 mandamientos, Dios lo escribió con el dedo. O sea, se escribió con el dedo 2 veces. Dios escribió con el dedo los 10 mandamientos en las tablas, y Dios, que es Jesús, escribió con el dedo en la arena. ¿Qué escribió Jesús en la arena? ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la arena? Porque muchos cristianos saltan esto. Jesús estaba escribiendo la nueva ley. ¿Y cuál era la nueva ley? La ley que anulaba la ley de Moisés. La ley de Moisés decía no adulterarás. Pero la nueva ley, que es la ley de Jesús, es la ley del amor y de la misericordia, que dice, tú eres adúltero ya. Tú no puedes dejar de adulterar, como único que te saques los ojos. Porque dice la palabra que cualquiera que mira a una mujer, en este caso mujer u hombre, y la codicia, ya adulteró en su corazón. O sea, como único tú no puedes adulterar es que te arranquen los ojos. Si tú tienes ojos o tú puedes ver, entonces tú vas a cometer adulterio, porque el adulterio no es el acto de irte con la persona, el adulterio es el pensamiento. Y el pensamiento viene de verlo. Y digamos aquellos que son ciegos, que no pueden ver, si pueden escuchar y están casados y viene otra persona y le habla al oído y le gusta lo que está escuchando y codicia a esa persona que le está diciendo eso, aunque no lo esté viendo, lo está oyendo, ya también está adulterando. Entonces, aunque seamos ciegos, aunque no podamos ver, aunque no tengamos ojos, ya somos adúlteros todos. Porque ese pensamiento se levanta ¿dónde? En el corazón. Jesús estaba escribiendo en la tierra. ¿Y qué estaba escribiendo él? La nueva ley. La ley que anulaba la ley de Moisés. Para nosotros los hombres, incluso los cristianos, no adulterarás es la ley de Dios. Pero esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es creer la palabra de Dios, no creer tu propio pensamiento. Entonces, dice aquí, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados con su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Él sabe la respuesta, pero él quería que ella se diera cuenta, porque ella, avergonzada, así como estaban Cristi y Andy, así como dice este señor que merecen ser avergonzados por lo que estaban haciendo, ella avergonzada, su rostro estaba abajo. Una persona avergonzada, ¿cómo está? Una persona que dice: la embarré, me equivoqué. Así como ellos reaccionaron en el video, que una se viró y el otro se agachó. Así es tú, una persona avergonzada. Ella levantó su vista. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: ni yo te condeno. ¿Qué significa eso? Que el problema no es ser adúltero. El problema no es cometer el acto de adulterio, porque ya eres adúltero desde que te pasó por la mente. Entonces, tú no tienes que morir. ¿Por qué tú no tienes que morir? Porque Jesús no te condena. ¿Y cómo puede Jesús no condenarte? ¿Cómo puede Jesús no condenarte? Porque Jesús sabía que Él iba a entregar su vida, que Él iba a entregar su cuerpo en la cruz y que iba a derramar su sangre por esta mujer. Ciertamente, todo el que no cumple la ley debe morir. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, le dijo: si cumplen la ley, vivirán. Si incumplen la ley, morirán. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Si nosotros nos guiamos por la ley de Moisés, todos merecemos morir. Todos estamos condenados. Todos estamos muertos ya, porque ninguno puede cumplir la ley. La ley no solamente son los 10 mandamientos, son 613 leyes, entre las que incluye no comer cerdo. Y la mayoría, excepto ciertas religiones, la mayoría de la humanidad come cerdo. Entonces ya solamente con comer cerdo, ya somos pecadores. Eso es sin contar las veces que hemos mentido, las veces que hemos adulterado solamente con el pensamiento, con los ojos, las veces que hemos envidiado, las veces que hemos sido hipócritas, mentirosos, las veces que hemos robado, ¿cierto? Ya somos pecadores. Por la ley de Moisés, todos estamos muertos. Muchos cristianos dicen: sí, pero la ley, Jesús vino a quitarla, así dicen los cristianos, Jesús vino a quitarla, pero tenemos que arrepentirnos. La ley de Moisés dice que si la puedes cumplir, vivirás. Si no la puedes cumplir, morirás. Muchos cristianos dicen: sí, pero ya yo me arrepentí de todo lo que yo hice y ahora yo no vivo mi vida así. La ley no dice si te arrepientes. La ley no dice. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, no dijo: todos los que la cumplan vivirán y los que no la cumplan morirán, excepto los que no la cumplan y se arrepientan. Eso lo estás inventando tú. Eso no está así en la Biblia. Mira lo que dice la palabra en Santiago 2:10. Mira lo que dice la palabra en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso dice la palabra de Dios. Si tú has tratado de cumplir la ley toda tu vida y un buen día tú dijiste una mentirita pequeñita, ya las incumpliste todas. ¿Y qué dice la palabra? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, por la ley de Moisés, por tu propia justicia, tú estás muerto. Y si tú dices: bueno, en el pasado yo mentía, o en el pasado yo adulteraba, o en el pasado yo cometí este o este otro pecado, pero ya yo no hago eso, igual lo hiciste. La ley de Moisés, cuando Dios se la dio a Moisés y Moisés se la dio al pueblo de Israel, en ningún momento dijo: si vives, si la cumples, vives, si no la cumples, no vives, pero si no la cumples y te arrepientes, vivirás. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice en Santiago 2:10. Por tanto, aunque tú creas que tú no eres culpable, tú eres culpable. ¿Y qué dice la palabra? Que estás muerto, porque eres pecador, porque has incumplido la ley por lo menos una vez. Dice que el que incumpla al menos en uno, se hace culpable de todos. Entonces la ley no te salva. Muchos cristianos dirán: eso yo lo sé, no me estás diciendo nada nuevo. No lo sabes, porque piensas que arrepintiéndote vas a poder borrar lo que tú hiciste en el pasado o lo que tú haces todos los días. Porque aún los cristianos todos los días nos equivocamos. Aún los cristianos todos los días hacemos cosas que están mal según el hombre.
Aún los cristianos todos los días pecamos, según el concepto que el hombre tiene de pecado. Te voy a hablar y te voy a explicar más de esto en el futuro para que me puedas entender, sobre todo los que no conocen la palabra de Dios. Pero Jesús estaba escribiendo en la arena. Y lo que él estaba escribiendo era la ley, la nueva ley, la ley que él iba a poner cuando él entregara su cuerpo en la cruz. La ley del amor y la misericordia. La ley que iba a cumplir toda justicia de Dios. Porque nuestra justicia, ¿qué es? Trapo de inmundicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La muerte de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre y su resurrección. A través de esa justicia, nosotros podemos ser limpios de ese pecado, no a través de que nos arrepintamos, no a través de que pidamos perdón a Dios, no a través de ir a la iglesia, no a través de leer la Biblia, no a través de dar el diezmo, no a través de dar ofrenda, no a través de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nada tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer para no ser condenados por ser adúlteros, porque adúlteros somos, para no ser condenados por ser malos, porque malos somos, para no ser condenados por ser envidiosos y por odiar y por robar y por adulterar y por fornicar y por todo lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho en el pasado, lo que hacemos o no hacemos todos los días, por los pensamientos que se levantan dentro de nuestro corazón, para no ser juzgados por la ley. Nosotros tenemos que aceptar la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que Jesús murió en la cruz por nosotros. Porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Qué tenía que pasar con nosotros? Teníamos que morir. Pero ¿por qué nosotros no tenemos que morir? Porque Jesús murió por nosotros. Pero el cristiano que dice de boca para afuera que Jesús murió por él, que sí, él sí cree que Jesús es su Señor y Salvador porque derramó la sangre, porque murió, porque resucitó al tercer día, pero dice que no es adúltero, porque no adultera, ese no es hijo de Dios. Porque vive aún con su propia justicia. Porque ese está tratando de agradarle a Dios a través de no ser adúltero y de no mentir, no a través de la sangre de Jesús. Para que tú seas hijo de Dios, tú tienes que aceptar: yo soy adúltero. Llega o no llega la intimidad con esa persona, ya yo soy adúltero. Llega o no llega la intimidad con esa persona, ya yo he pecado tantas veces, no solo una vez, tantas veces que yo merezco la muerte. Llega o no llega la intimidad con esa persona, yo estoy muerto. Llega o no llega la intimidad con esa persona, yo soy sucio. Mi justicia es trapo de inmundicia. No tengo que hacerlo para hacerlo. Ya yo lo soy. La persona que cree que lo es, la persona que cree que está muerta y la persona que cree que es como esta mujer que capturaron en adulterio y trajeron los fariseos delante de Jesús, la persona que cree que es como Andy y Cristi, aunque no haya llegado a cometer el adulterio, esa es la persona que puede recibir la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios nuevamente? Que Jesús murió por nosotros. Jesús murió por todos. Por el bueno, por el malo, por el justo, por el injusto, por el pecador. Jesús murió por todo, por el cristiano, por el no cristiano, por el creyente o por el ateo. Jesús murió por todos, pero no todos pueden recibirlo. ¿Quiénes son los que lo pueden recibir? Los que ven su condición de adúltero. Los que ven: yo soy peor que esa persona. Yo no puedo hablar de esa persona, pero no, yo no puedo hablar de esa persona porque la Biblia dice que yo no puedo hablar de nadie y que yo no puedo juzgar a nadie. No, yo no puedo hablar de esa persona porque yo soy peor que esa persona. Es así el corazón que tenemos que traer ante Dios para que podamos recibir la nueva ley. ¿Cuál fue la nueva ley nuevamente? La ley del amor y la misericordia. La ley de la justicia de Dios y no mi propia justicia. Yo merecía morir por ser mala, no por las cosas que hice, por estar apartada de Dios, por ser incrédula, por creer en mí misma. Yo merecía morir. Pero Jesús murió por mí. Por eso ya ahora yo no tengo que preocuparme por mi corazón adúltero cada vez que se levanta. Porque Jesús, estando en mí, va a guiar mi vida. Pero si yo creo esa persona que cometió adulterio, no yo, Jesús no murió por ti. Murió por ti, ciertamente murió por todos. Pero tú no lo puedes recibir. Porque tú crees que tú puedes llegar al cielo siendo bueno. Tú crees que puedes llegar al cielo cumpliendo los mandamientos. Tú crees que puedes llegar al cielo dejando de adulterar. Cuando Dios te está diciendo: tú eres adúltera de cualquier forma, lo hagas o no lo hagas. Pero no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque estás creyendo en ti. No estás creyendo en mí. Si tú creyeras en mí, tú pudieras ver cuán adúltera eres. Y pudieras recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. No la puedes recibir porque estás creyendo que tú puedes llegar al cielo y puedes
heredar el reino de Dios y puedes ser salva y puedes ser llamada hija de Dios a través de tu buena conducta. Y ese es el pecado, creer en ti. Espero que hayas podido entender. Te voy a seguir compartiendo. Dios te bendiga.